Cuando usted lo diga. Bien, buenas tardes a todos los compañeros. Estamos una vez más con Pancho en nuestro sexto encuentro. Hoy vamos a ver el fin de esa resistencia de la cual estuvimos tratando y el principio de la vuelta de Perón, de la vuelta en el 73, en el 72 frustrada, y ver cómo se fueron desarrollando los hechos. Buenas tardes, Pancho. Hola, ¿cómo va? Bien. Entonces. Bueno, como siempre tratando de buscar elementos más que de datos históricos duros, tratar de comprender, que es lo fundamental. Digo comprender porque generalmente inclusive se traban muchas discusiones en función por ahí de hechos puntuales o acontecimientos puntuales, y me parece que estas charlas por lo menos constituyen un aporte subjetivo, lógicamente, al, diríamos, proceso de comprensión de un fenómeno que no puede obviarse la historia argentina. O sea, estamos un poco todos obligados a comprender ese fenómeno, aunque estemos en las antípodas, porque sin comprensión no hay posibilidad ni de diálogo, justamente la ausencia de diálogo y las características de esto que llaman grieta es justamente la no comprensión del otro, es decir, y sobre todo del peronismo, que ha tenido además muchos problemas porque en general parte de sus épicas han sido distorsionadas o reducidas en los procesos de aprendizaje. En el caso de fin de la resistencia y el principio, y bueno, la primera llegada en el 72 y luego su regreso final de Perón, bueno, se mezclan muchas cosas. En primer lugar, estamos en plena Guerra Fría, y Perón tiene una clara observación geopolítica de lo que está sucediendo en América Latina y sobre las posibilidades reales de un sistema de intervención sobre los procesos políticos democráticos muy, muy fuerte. Él está muy bien informado sobre ese proyecto o la estrategia de desgaste y de destrucción de todos los procesos populares que habían emergido en distintos lugares de América Latina. O sea, no es un Perón que venga en forma improvisada, sino creo además que esa perspectiva que él tiene desde Europa lo obliga, en todo caso, a transmitir a los argentinos esa visión, digamos, de un futuro cercano teñido de sangre. Yo creo que esas fueron las dos grandes decisiones. La primera, de volver a morir en su patria y de hacer su última aporte a la política del país. Eso por un lado. Y por otro lado, el conocimiento profundo de los riesgos muy complicados y de las amenazas, sobre todo, que existían sobre América Latina, siempre digo en el marco de una guerra fría, de una disputa de dos hegemonías que no paraban en atacarse sutilmente, abiertamente a veces y sutilmente otras, para tratar de luchar, tratar de triunfar y constituirse en una sola hegemonía. Con lo cual, Perón, conocedor de eso, vuelve a la Argentina en el marco de un fin de la resistencia donde se entremezcla, digamos, todo el trabajo de la resistencia histórica, digamos, de los primeros compañeros y compañeras que salieron a tratar de recuperar o de restituir un proceso nacional,
yo nombré algunos, pero también, no olvidarse de Valle y Tanco, que más allá de las críticas que pudo haber tenido Perón, fue un levantamiento importante, un hito importante, recordar las figuras hasta olvidadas de Garzábal o de Brión o de tantos, de Rábanos, bueno, tantos hombres y mujeres que contribuyeron, digamos, a la vuelta. Esa primera resistencia que había surgido medio desorganizada, que después intenta organizarse a través de los comandos y la constitución de una suerte de herencia que en principio Perón se la confía a John Julian Cook, pero que después por divergencias es trasladada a otros dirigentes, digamos, se va acercando ya a la década del 70, donde, como nosotros dijimos, tenemos que comprender que muchos sectores juveniles, digamos, ansiosos y convencidos de que el mundo debía transformarse, optaron, digamos, por la integración a organizaciones, algunas de las cuales tenían su brazo armado, su facción armada. Por eso, en general, cuando se ataca a la generación del 70, a mí me pone muy mal, porque no es una cuestión heterogénea, una cuestión son las actitudes estratégicas o tácticas de la dirigencia de las organizaciones, y otra cosa es el espíritu transformador que tenían muchos compañeros, muchos de los cuales están desaparecidos, con lo cual me parece que establecer como una división tajante sin comprender el proceso universal que estaba viviendo la juventud es un análisis absolutamente cerrado y que responde más a las peleas epocales que a una comprensión posterior de la historia. Con lo cual, digamos, Perón retorna en el marco de una resistencia que había sido constituida y que además luego asumida fuertemente por muchas organizaciones gremiales, esto no hay que olvidarse, de los gremios resistiendo, pero además de la constitución de ciertas organizaciones que habían optado, digamos, por una salida violenta. Perón entonces se vuelve, digamos, con varios objetivos. En primer lugar es dejar su testamento político, más que un testamento político, dejar su pensamiento estratégico, como siempre fue él, hacia futuro. Por eso el apresuramiento por desarrollar un texto que se conoció como Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que estuvo a cargo básicamente Calcaño, pero de un equipo de hombres y mujeres, sobre todo bastantes hombres que mujeres, de desarrollar, digamos, un plan estratégico para la Argentina, ese modelo, que es muy importante, que además luego con el advenimiento de la dictadura y después el proceso de recuperación de la democracia, es un texto que quedó medio ahí en el olvido y que por suerte, digamos, hubo un grupo de compañeros encabezado por Oscar Castellucci que se preocupó por la reconstrucción del original de ese modelo, ¿no? Porque del modelo hay varios ejemplares, pero el que se acerca más al texto o a la voluntad específica de Perón fue el que logró reconstruir Oscar Castellucci y que fue publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué viene? Pongámonos en el lugar. Viene un Perón con un profundo conocimiento geopolítico, con la necesidad de volver a su patria y morir aquí, como él ya lo sabía, para romper también el mito tanto de Rosas como de San Martín, de morir afuera de su país. Además, con la suficiente inteligencia, y volvemos a lo que yo insisto permanentemente, cada texto de Perón es momento de una acción. Su acción final es el modelo argentino para el proyecto nacional. Y una tentativa de pacificación que era necesaria para
tratar de impedir lo que él ya sabía que venía y que se manifestó, digamos, en forma muy patente en Chile, ¿no? Claro. Por lo tanto, digamos, la estrategia de pacificación implicaba en primer lugar, vuelto Perón, se reconocía la conducción y se reconocían, debían reconocer las lineamientos generales de esa conducción, que era una reconstrucción en paz, que era un acercamiento a la antigua oposición, de ahí el abrazo Perón-Balbín. Esto no significara que el peronismo se desnaturalizara, sino que Perón sabía perfectamente que era necesario para resistir los embates de la CIA y de las demás organizaciones que operaban sobre los países de Latinoamérica, era justamente tratar de establecer un sistema democrático equilibrado que permitiera sortear esos periodos trágicos para América Latina. Y eso lo manifiesta innumerables veces, pero hay textos muy claves. Uno es el primer discurso de la juventud. La anécdota es que Perón vuelve, tiene 3 reuniones, creo que con las distintas organizaciones de la juventud, y en la primera es muy interesante porque concurren un montón de compañeros y compañeras y empiezan a enunciar la cantidad de organizaciones que estaban representadas. Y Perón sutilmente dice, bueno, y se enuncian como ciento y pico de agrupaciones. Entonces Perón les contesta, bueno, a mí me informaron mal, me dijeron que ustedes estaban organizados, en realidad están muy desorganizados, porque hay muchas organizaciones y eso no contribuye a una buena organización. Pero segundo, le realiza una advertencia muy importante, teniendo en cuenta la opción que algunos sectores habían, digamos, optado por la violencia, que era básicamente, digamos, refugiarse en las organizaciones libres del pueblo, es decir, en los clubes, es decir, hacer toda una tarea de reconstrucción del tejido comunitario argentino, pero a través de una militancia en organizaciones blanqueadas, en organizaciones, ¿no?, que, digamos, estuvieran relativamente expuestas, pero que en definitiva eran para contribuir, digamos, a la reorganización comunitaria. Esa primer importantísima encuentro fue misteriosamente olvidado. Los otros 2 sí, generalmente hubo publicaciones, pero este misteriosamente olvidado, y por suerte recuperado a partir de la gente que lo transcribió, que básicamente fue una agrupación que se llamaba Encuadramiento, y que, digamos, asumió la misión de hacer una transcripción textual de esa conferencia, y por suerte se pudo recuperar y republicar no hace mucho tiempo, gracias en parte a la colaboración de Guillermo Carrasco, que participó de ese proceso de reconstrucción de esa charla y que tuvo la gentileza de volver a hacerla pública. Es decir, en ese sentido hay que entender que, bueno, de una resistencia que se caracterizó por lo convulsivo, por lo conspirativo, lógicamente, por lo clandestino, se llega a la vuelta, que era el objetivo, a la vuelta de Perón, y, digamos, uno se imaginaba que, digamos, el alineamiento iba a ser casi tan similar al alineamiento que tuvo Perón en su primer gobierno, donde convivían facciones a veces hasta contrapuestas, ¿no? Él decía que, bueno, que eran para equilibrar, pero que en realidad estaban comprometidas con los mismos objetivos. Ya Perón no es el mismo, está débil, ya los informes de Hubert y de los médicos que lo tenían en España, digamos, daban cuenta de algunos problemas que para aquellos tiempos, tanto cardíacos como respiratorios, eran muy complicados y muy difíciles de atender. Por eso se armará todo el equipo que será encargado a Liotta para, digamos, tener una guardia permanente médica sobre Perón, que tuvo algunos episodios muy complicados, pero que en definitiva, digamos, su idea, su proyecto, digamos, a corto plazo era establecer una
pacificación que no diera la justificación a esos golpes cruentos y genocidas que tuvimos que sufrir. Esa era la estrategia, está muy clara, muy precisa. Y claro, muchos sectores que esperaban el regreso de un Perón dispuesto a comandar una revolución en el medio diríamos, del peor asedio de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, mejor dicho, y de otras organizaciones. También podríamos nombrar la política exterior rusa. Era la única forma de poder neutralizar eso o minimizar esos efectos era con una pacificación que involucraba. Yo te sigo escuchando, ¿eh? Sí, que involucraba, yo estoy como que perdí la visión, No pero seguí hablando. ahí estoy, que involucraba, eso lo podemos cortar, o no, puede quedar así, porque también es natural que se corten los Zoom y que haya problemas. Exactamente, la vida misma. Es la vida misma. Así que puede quedar así, hasta gracioso. Pero, de todos modos, bueno, hay que ponerse a pensar en este hombre que sabía que se venía, digamos, el terror, lo que conocimos como terrorismo de Estado, y obviamente, digamos, una fuerte sangría sobre todas las tentativas de liberación americana, latinoamericanas, que además contaban con un fuerte apoyo juvenil, y en ese sentido era la tarea muy difícil, era como apaciguar, amenguar, para esperar otras condiciones, y bueno, esa política no fue muy bien entendida. Se la relacionó más bien con un Perón conservador, con un Perón que volvía, digamos, ya quebrado, y eso no es cierto, no es cierto. Perón tenía claramente los objetivos, fue un hombre de la liberación del país, pero uno sabe, cuando está en política, sabe que hay tiempos, y él mismo lo dice en Conducción Política, hay que elegir los tiempos y los lugares y concentrar las fuerzas ahí. Y en ese momento la concentración de las fuerzas ahí no era la pelea o el enfrentamiento directo, que además iba a ser naturalmente desigual, y no dicho por mí. Hay una conversación de Jauretche con algunos dirigentes, donde Jauretche les advierte: ustedes están, digamos, enfrentándose con el ejército, están pensando que están peleando contra los bomberos voluntarios de la Boca, y en realidad se están empezando a enfrentar con los ejércitos de Mitre y de Roca, ¿no? Como advirtiéndole también a las organizaciones armadas que la lucha iba a ser necesariamente desigual y tan asimétrica que la victoria iba a estar prácticamente garantizada para el sector que ya estaba preparado para preparar no solamente un golpe cívico-militar, sino para instalar una serie de normas, entre las que se encuentra la más importante, que nunca fue derogada, que fue la Ley de Asociaciones Financieras, es decir, el golpe de Estado, entre otras cuestiones, digamos, más allá del horrendo genocidio que han realizado, imperdonable, y que gracias a Dios la Argentina pudo juzgar y condenar ese proceso como único país en el mundo que realizó ese proceso de juzgamiento. Por lo tanto, en el mismo paradigma civilizacional tenemos que involucrar esa capacidad que tuvimos los argentinos, gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos y otras, de poder llegar a un juzgamiento integral del terrorismo de Estado. Más allá de eso, Perón sabía que digamos, la victoria estaba a favor de ellos, tanto por la estructura interna y el poderío del propio ejército, como además el apoyo internacional que iban a tener necesariamente, no solamente en términos logísticos, sino además de inteligencia. Con lo cual, a mí me da la impresión que hay muchos sectores que no comprenden este proceso de la necesidad de una pacificación, por lo menos temporaria, hasta que pudiera constituirse una nueva, digamos, reconstruir fuerzas que permitieran poder lograr los objetivos centrales, que no son abandonados en el modelo,
Y yo creo que esa incomprensión también terminó en disputa, ¿no? Es decir, ahí hay claramente un momento donde algunas organizaciones armadas deciden disputar el poder a Perón. De hecho, más allá de que todavía muchos historiadores no tenemos clara la responsabilidad del asesinato de Rucci, lo que queda claro es que ese asesinato fue un golpe en el medio del corazón a Perón. Fue un acto absolutamente Sí, se lo notó negativo para muy ese. dolido en su discurso, diciendo que le habían matado a un hijo. Bueno, fue una de las pocas veces que lloró en público, ¿no? Sí, sí, sí. Es evidente que dentro de este acuerdo, pacto social, estaba, digamos, la idea, digamos, estaba sustentado sobre pilares, sobre el grupo de Helbart, muchos de los cuales habían pertenecido al viejo PC, el movimiento obrero con una representación como la de Rucci tan particular, y los sectores juveniles, digamos, desarticular las organizaciones y redistribuir la militancia, que no era una militancia menor. Sacarte un arma no significaba que no tenías otras armas para luchar. Esa es una visión posiblemente retrospectiva, pero que surge de muchos de los relatos y las cartas que yo he podido leer. Esa preocupación tremenda que tenía Perón por el destino de una juventud que para él iba a ser masacrada. O sea, claro. Y no, ahí vemos el correlato de la parte más humana y pacifista que siempre fue el peronismo, ¿no? Y que se encuentra con esta realidad y este contexto que cuesta organizar, que jamás fue el viejo, idea la violencia. Sí, el viejo yo creo que los estaba protegiendo, claro. Pero qué difícil que es intentar proteger digamos, a grupos que ya estaban imbuidos de un ethos, digamos, revolucionario que contemplaba el uso de las armas. Entonces es muy difícil. Y que entregaba una tarea muy, por otro mundo, muy ¿no? difícil. Por una desigualdad. Sí. Esa es lo difícil de comprender. Muy también. Difícil. Yo creo que es el desafío más difícil y que no pudo, esa persuasión que lo caracterizó no logró, digamos, ejercerla sobre esos sectores que, bueno, desde luego entraron a la clandestinidad y la historia. Ahora, todo eso no opaca el espíritu juvenil ni el compromiso militante que tuvieron muchos compañeros que hoy están desaparecidos. Porque la verdad que a mí cuando se pone a discutir y decir, bueno, unos contra me parece horrible. Como tampoco se puede, digamos, se debe, así como se debe comprender eso, se debe comprender también las actitudes que tomaron grandes organizaciones como fue Guardia de Hierro, que una vez vuelto Perón, ¿no? O encuadramiento, pero estaba en ese momento esa falsa tensión. Vos fijate que una de las cuestiones que más, digamos, caracterizaron al peronismo fue la idea de tratar de destruir esa disputa dialéctrica entre izquierdas y derechas, que no tenían sentido en una Argentina que primero debía ser liberada. Entonces me parece que reinstalarla, esa grieta, entonces vos sos facho, vos sos zurdo, etcétera, etcétera, bueno, digamos, imposibilitó, y obviamente más allá de la actuación de ciertos personajes que aprovechando el momento y su espacio, como fue el señor Parrea, hicieron de las suyas, y que son responsables de la muerte de mucha gente inocente, ¿no? Y de la persecución de muchos artistas, etc. Con lo cual, a mí me da la impresión que todo siempre, digamos, si uno no comprende, se queda siempre en la anécdota. Y la comprensión hay que comprender, primero comprender mucho a ese Perón que vuelve, que dice, bueno, ya, si vuelvo allá me muero porque, digamos, no tengo la salud ni la capacidad física para afrontar este despelote. Pero tengo que ir porque conozco lo que va a pasar.
Perón se anticipó muchas veces al tiempo. Se anticipó en lo ecológico, se anticipó en muchas cosas. Y Perón se anticipó, digamos, a la expresión de la Guerra Fría, digamos, dentro de América Latina y al riesgo que corrían todos los procesos revolucionarios o transformadores. Sí, es muy importante. Y además que eso iba a implicar la muerte o el fallecimiento y asesinato y bueno, posiblemente no sé si la metodología de la desaparición está en su cabeza, pero con lo cual, si empezamos a comprender, digamos, todos esos factores, bueno, empezamos un poco a destrabarnos, a salir de ese nudo gordiano. Yo tengo mucho respeto tanto a muchos dirigentes que, digamos, tomaron la opción por alinearse inmediatamente con Perón y abandonar toda actividad cooperativa, como otros que quizás no estaban en la dirección de las organizaciones armadas, pero que, digamos, eran parte de un espíritu epocal. Y también a otros que, entendiendo que había que poner un límite, un fin, una vez que llegó Perón, se fueron de las organizaciones armadas. Hay muchas actitudes respecto a eso. Pero es cierto que, es muy importante, digamos, esto que Perón, está diciendo Pancho, porque nosotros como militantes carecemos de esa formación. Hay una historiografía que siempre quiso acercar a Perón siempre a la AAA o cerca de López Rega, y que no cuenta todo esto que estamos hablando ahora, de ese diagnóstico que él hace de la realidad, de tratar de salvar de esa masacre que se venía, que él ya lo veía, de cuidar a los compañeros. Pero aparte estaba, porque al lado de él estaba Rucci, pero también estuvo Abal Medina, claro, sí. Que era secretario general, o sea, tratar de entender lo que estaba a hacer, pero era muy difícil. Esos tiempos, yo los viví de muy joven, con lo cual no tengo ningún tipo de posibilidad de hacer un análisis de mi participación en esa época, porque la viví tangencialmente, la viví familiarmente, pero no fui un protagonista de esa época, pero trato de colocarme en el lugar y buscar información que me provea. Y una de la información que claramente, y esto hay que decirlo con todas las letras, Perón sabía que acá se venía un proceso de exterminio de todo connato de, digamos, de proyectos transformadores, digamos, sin el tiempo, digamos, de transformadores por la violencia. Esto se venía, y además se venía otra, que también entiende Perón. El capitalismo se estaba reconvirtiendo y empezaba el capitalismo financiero. Por eso, la ley de entidades financieras, que creo que es la ley madre del proceso, sí, que todavía no se derogó. No, increíblemente. ¿Alguien se pregunta por qué no se derogó la ley de entidades financieras, que fue la puerta de ingreso que la Argentina generó para, digamos, facilitar la expansión del capitalismo financiero? No, es impresionante. Vamos, más allá de las otras barbaridades que hicieron los militares. Por eso, muy interesante también leer las distintas revistas que se fueron y publicaciones, ¿no? Inclusive una muy importante, que es la que leía una parte del peronismo, Línea Nacional, que fue realmente una revista extraordinaria, con una gran estrategia y una discusión muy inteligente dentro de Línea. Línea sabía que tenía que luchar por la causa nacional, pero que si se introducían algunos temas específicos, la cerraban. Entonces, primero la inteligencia de Fermín Chávez en proponer porque el primero que le ofrecen dirigir Línea es a Fermín, de proponer a José María Rosa, un historiador, para que de alguna manera, sutilmente, historice algunas cuestiones, pero que en realidad cuando uno las lee son mensajes al presente y al futuro, con lo cual es una revista extraordinaria. Lamentablemente creo que la que salió más a la palestra fue otra, Humor, que
había muy buenos columnistas, pero, digamos, se apuntaba más a los sectores progresistas, ¿no? Pero hay una cantidad de barbarie, tantas, yo no las podía nombrar, yo tengo un montón de ejemplares de esas revistas de la resistencia peronista, hechas con casi... O sea que, para poner un poco de síntesis, Perón viene consciente ya de su finitud cercana, pero viene además consciente de las tremendas amenazas que se asoman sobre América Latina y del riesgo que significaba para un sector importante de la juventud, digamos, seguir avanzando, digamos, en ese proceso, y por lo tanto la idea de incorporarlos y pacificar el país. Que se incorporen al gobierno y a las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Yo creo que ahí hubo disputas, hubo personajes realmente, así como siniestro de López Rega, también otros personajes siniestros que no estaban dispuestos, digamos, ya a aceptar ni la conducción de Perón, ni mucho menos esta idea de que la salida era una salida, por lo menos transitoriamente, pacífica hasta que pasara el aluvio. Y ahí coincidirá entonces con la muerte de Perón en un segundo gobierno, que a pesar de todos los problemas, digamos, obtiene algunos logros económicos y políticos importantes, y después, obviamente, la llegada del gobierno de Isabel Perón, sobre también el cual, digamos, obran muchas imputaciones, pero también muchos olvidos. Es decir, en primer lugar, se la hace colocar a Isabel como una persona tonta. Isabel no era tonta. Isabel aprendió bastante de política, posiblemente no tenía el espíritu, el ethos, la inteligencia estratégica, etcétera, etcétera, pero era una mujer que había aprendido política, que había inclusive sido enviada a Buenos Aires para, bueno, un poco, sobre todo cuando empezó a surgir la idea esta del peronismo sin Perón. Isabel hereda ya, digamos, un problema grave, porque ya las organizaciones no están dispuestas a abandonar, digamos, la clandestinidad y la lucha armada. Los sectores militares ya están prácticamente consolidados y preparados para el golpe de Estado. Isabel tomó algunas medidas muy interesantes, la nacionalización de la Boca de Expendio, ¿no? La critica, a ver quién nacionaliza la Boca de Expendio de nafta, bueno, la negativa a privatizar la Ítalo, o sea, Isabel resistió algunas cosas que, digamos, dentro de la estructura económica fueron importantes. Y bueno, digamos, y además tratar de resolver la cuestión de la violencia, presionada por un sector militar que se estaba preparándola, y por un sistema político de dirigentes políticos que también eran de la idea, porque yo recuerdo Luder también, digamos, cuando se habla del exterminio, ¿no? Quiero, digamos, recordar algunas personas, porque no era Isabel sola, Isabel y López Rega sola. Ya, digamos, hay que verlo contextualmente, porque si no quedan en esta historia de decir esto, digamos, en nombrar. Hacemos lo mismo que criticamos, es decir, si nosotros los revisionistas criticamos esta idea de la idea como una serie de episodios encabezados por unas personas determinadas que representan todo, y que no es así, son procesos, ¿no? La historia son sumas de acontecimientos que constituyen un proceso general de la historia de cada país, por lo pronto. Entonces, esta cuestión de decir de la mala, del bueno, digamos, sí, es
pero no este es un análisis, no es un análisis serio. Tal cual. Bueno, queda bien si vos me claro. preguntás, me gustó el gobierno de Isabel, qué sé yo era muy chico y cuando lo leo digo, bueno, mirá las cosas piolas que hubo y mirá otras cuestiones que fueron espantosas. Entonces, bueno, en ese pero momento hay una yo creo. realidad que de la historia más liberal de asociar siempre Isabel Perón con el decreto de exterminio o aniquilación de las fuerzas en Tucumán. Y no se sabe el resto, ¿no? Como también esto de asociar a Perón como un que vino viejo, enfermo y facho. Sí, que vino viejo, facho. Perón vino con una comprensión extraordinaria de lo que se venía. Venía con una visión increíble. Exacto. Y lo reconvirtieron en el viejo facho que vino a aplacar la neutralidad. Mira, es la misma acusación, no es casual, es la misma acusación que le hicieron los comunistas a Perón muchas veces, que, bueno, él vino a parar la revolución de las masas, la revolución de clases, ¿no? Lo mismo sucedió con este último Perón. Vino a frenar, ¿no? Y después, digamos, a más micro, el análisis que se genera entre nuestros propios compañeros de quién tenía más razón dentro de venir de la historia, si los sindicatos o las juventudes armadas, ¿no? Entonces, nos ponemos a mirar esas cuestiones que tal vez nos es complicado entender desde este momento, porque tiene un ethos, como estamos hablando, y no vemos lo macro. Nos comemos el verso del liberalismo, básicamente. Sí. Y respecto a la misma Isabel, también se la analiza por algunas cuestiones que tuvieran que ver con su gobierno y con su entorno, pero no se la analiza a la Isabel posterior, presa, torturada, vejada, y después, en una gran actitud, guardando un silencio absoluto y una presidencia absoluta. Tal cual. Sí. Por lo Llevamos tanto, más de media hora, Pancho, hablando. Bueno, pasamos entonces al es la pasión, es la pasión. Creo que al séptimo, ¿no? El último, el octavo, al postdictadura. ¿El octavo ya? Bueno, los esperamos en el próximo apartadito. Gracias.